que ya las estamos viendo ahí a cuadro. Violeta, Daniela, muy buenos días. Marta Olivia, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Qué gusto saludarlos. Violeta, Ernesto, Dani. Hola, ¿qué Buen día. tal? Pues sí, como siempre, un gusto platicar con ustedes. Muy buenos días, Dani. Muy buenos días, queridas Marta Olivia y Dani, ¿cómo están? ¿Listas para el baile? Listas. Acaloradas. Acá en la ciudad sigue el calor tremendo. Digo, no es que vayamos a sorprender ni a impresionar a Marta Olivia hablándole de los calores de la ciudad, pero sí, está duro. Además, qué loco, ¿no? Porque en el norte del país, en Durango, en Chihuahua, pues con pues unas heladas tremendas que contrastaron muchísimo con lo que está sucediendo en el centro y sur del país, hablando de Durango, de Chihuahua, de 0 grados hasta -5 grados centígrados, y por acá nos estamos asando, y en Tamaulipas, pues ni se diga, aunque también hay una corriente de lluvias también importantes que ya estaremos también informando más al respecto. Por lo pronto, si les parece bien, mi querida Marta Olivia López, pues entrando en materia, pues está el contraataque del gobierno de Ecuador, denunciando ahora al gobierno de México por actos ilegales, actos ilícitos, que en teoría o desde el punto de vista del gobierno de Ecuador, el gobierno mexicano cometió al autorizar también en darle asilo al ex vicepresidente de Ecuador. ¿Qué decía al respecto, Marta Olivia? Creo que ¿Aló? se quedó Sí, congelada. primero, sí me escuchan, perdón, porque tengo un poquito de problemas con el S. Este, eh, Nomás quisiera hacer una anotación. Ernesto, te estoy mandando unos videos donde el presidente está hablando ahorita del tema de este reportaje que hicimos también con pie de página. Le preguntó la reportera de Telemundo, entonces ya te estoy mandando ahí para que si hay un espacio, regresemos Órale, a eso en un momento dado. sí, cómo Sí, no. ya está. En este caso, vemos cómo el gobierno derechista de este empresario político estadounidense con nacionalidad ecuatoriana, porque allá sí se los permiten, Daniel Noboa, se hunde cada vez más en una lucha política e ideológica que no lo deja absolutamente nada bien parado ante el bloque mayoritario de los gobiernos latinoamericanos, pero que seguramente le está rindiendo bonos con un sector de la política que se instruye desde Washington. Me parece que es innecesaria la confrontación de Noboa contra el gobierno de México. Seguramente continuará con la casi segura llegada al ejecutivo de Claudia Sheinbaum, como si Ecuador no tuviera suficientes problemas internos con la violencia que se registra desde hace meses en las prisiones de ese país y que ha escalado a las calles ecuatorianas, desencadenando pues una crisis de seguridad que pone en riesgo la estabilidad política y social de ese país. Los secuestros, las extorsiones y asesinatos se han incrementado en Ecuador según sus propias cifras oficiales, e incluso periodistas y políticos hablan de que las bandas criminales ecuatorianas que antes eran colaboradoras y recibían órdenes de grupos criminales mexicanos, ahora se sientan en la mesa de negociación de igual a igual con cárteles de la droga cuya base es México. Ese es el nivel de crisis de seguridad que vive actualmente Ecuador, y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué necesidad tenía Noboa de abrir un nuevo frente contra México y el gobierno de López Obrador? Me parece que esa respuesta solo él y sus asesores sabrán los verdaderos motivos. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues Dani, sobre este caso que nos ha sorprendido, pues varios elementos, estas declaraciones que ha hecho Ecuador, que fue un evento aislado, y Ecuador sigue manteniendo su posición de que entró porque para ellos no es un asilado político, sino le dan otro carácter a este ex vicepresidente. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Mira, Violeta, yo pienso, creo que estuve viendo también un poco de la audiencia. El gobierno de Ecuador presentó su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia justo un día antes de que iniciara la audiencia
por la demanda que presentó el gobierno mexicano. Cada uno tiene sus argumentos. El argumento del gobierno de Ecuador es que justo México está defendiendo a un peligroso criminal y que está en un proceso abierto y que por lo tanto está violando como está teniendo una injerencia, ¿no? Ese es el argumento que presenta Ecuador en su denuncia. El gobierno mexicano de lo que habla después de lo que ya hemos platicado, ¿no? La definición de quién es perseguido político, ¿no? Obviamente la tiene que hacer el gobierno que da el asilo. ¿Por qué? Porque pues, si no, pues, ningún gobierno en el mundo aceptaría que esos son perseguidos políticos. Entonces, tiene sentido, no está fuera de la lógica del derecho internacional que quien determine esto, y lo determina después de meses, o sea, hay que recordar que Jorge Glass estaba en la Embajada de México desde diciembre, y la resolución de asilo, bueno, pues fue ahora en abril. O sea, no, tiene que haber todo un proceso y México tiene una enorme experiencia de asilo político como para eh, digamos, intervenir de una forma que no vaya concorde a lo que establecen los requisitos para dar asilo. Entonces, ese es el alegato que tiene obviamente México en su audiencia, en la primera audiencia, pues establece y pide, ¿no? Incluso medidas cautelares para varias cosas, entre otras para que se resguarde el material diplomático de contenido delicado que está ahí en la embajada, intervenido también por la policía de Ecuador. Eh, Aquí lo que llama la atención, más allá de los alegatos que ya los podemos como los hemos revisado en este y otros espacios, es que lo que hemos dicho, Ecuador, el gobierno de Ecuador o el presidente de Ecuador no estaría haciendo lo que está haciendo si no tuviera apoyo de Estados Unidos, si no tuviera cierto aval, que no es público, porque Estados Unidos públicamente ha hecho una condena ahí muy leve, pero que evidentemente lo tiene, porque Ecuador se ha quedado aislado. Si hubiéramos visto la reunión incluso la reunión de CELAC, los posicionamientos que tuvieron, por ejemplo, Gustavo Petro, que tuvo Maduro, bueno, Maduro, Díaz-Canel muchísimo más claros en su posicionamiento de vamos a acompañar a México en lo que sea. Claro, ellos son gobiernos que no tienen, que les ha ido tan mal que no tienen tampoco tanto que perder. Gustavo Petro, que sí tiene está en una situación delicada interna y externa, de todas maneras dijo, nosotros acompañaremos a México en su denuncia. Hubo un posicionamiento, digamos, unánime de CELAC y digamos que públicamente el presidente de Ecuador está aislado de los gobiernos de la región y también con una condena de la OEA y también con una condena de Estados Unidos y Canadá, muy forzadas las dos, o sea, muy como a fuerzas. Pero más allá de lo público, lo que a mí me queda claro es que Daniel Noboa no podría insistir en las expresiones que tiene, ni en llevar a México a las cortes, ni en seguir alargando el conflicto con México sin buscar una salida negociada política, si pues no tuviera el aval de Estados Unidos. Yo creo que está jugando un papel dentro de todo un juego político que hay en América Latina, con lo que también ya hemos platicado, este interés muy importante que hay en Estados Unidos sobre la región, declarado por Luisa Richardson, su representante para el Cono Sur, tienen interés en la región, interés en los recursos de la región. Por eso no sale esta mujer de Argentina, y por eso estamos viendo que se ponen y se planean bases en Argentina, porque están interesados en esta región, en este juego, ¿no?, económico mundial. Y creo que el conflicto con Ecuador, pues viene bien a esta intención, pues, de tener una eh, pues a una región fracturada, a una región en conflicto. Eh, Le queda muy bien que Daniel Noboa insista
en tener un conflicto que no debía existir, porque no debió existir, o sea, ningún país debe intervenir en la embajada de otro, pero además que se mantenga en esa posición, pues obviamente es un alargamiento de un conflicto que a mí me parece de forma artificial, peligrosa y pues con una clara intención de que así nos mantengamos en la región. El micrófono. Ya está. Gracias, gracias. Gracias, Daniela. Mi querida Marta Olivia, entrando al siguiente tema que tenemos y que tiene que ver, pues ya, hoy, 2 de mayo, a 30 días, precisamente, a un mes ya de la elección, donde pues hace un rato en la mañana comentaba al iniciar el programa, pues más que saber quién va a ser la próxima presidenta del país, pues iniciaremos en un proceso donde más allá de saber, antes del 2 de junio, pues se habla también de que se va a anticipar el gabinete de Claudia Sheinbaum, que lo va a anunciar el gabinete. Ya hay ahí algunos, pues dicen ya seguros y perfilados. No sé si eso finalmente se estará confirmando o no, y si eso ayuda o no a un proceso electoral, a alguien que tiene por lo menos, en el peor de los casos, 20 puntos arriba, en el caso de Claudia Sheinbaum. ¿Qué decía al respecto, Marta Olivia? Pues a mí me parece que hablar de nombres y hablar de futuro se me hace bastante arriesgado, arriesgado a pesar de las cifras, a pesar de los escenarios y a pesar no de lo que digamos aquí, sino de las encuestas, la mayoría de las encuestas que bueno, salvo Massive Caller, ¿verdad? Que es totalmente azul, pero se me hace que es muy pronto para hablar de esta circunstancia. A mí me parece que este es el momento de sostener, en el caso de quienes llevan la ventaja, sostener, y el segundo y tercer lugar, pues buscar la mayor cantidad de votos para que tengan su representación. Creo que eso es la tarea fundamental, y la otra, convencer a los electores a ir a votar. Esa creo que en este tercer tercio es lo más importante. Justo estamos hoy a 30 días de que sea la elección, una elección histórica, porque es increíble en cuánto tiempo de México, un país independiente, no haya una mujer que haya estado cerca de estar en la silla presidencial. Entonces, me parece que eso es lo fundamental, y sobre todo, y en cuestiones de seguridad, revisar que el INE nos deje de decir boletines bonitos pintados de rosa, y nos diga realmente cuál es la situación en diferentes zonas del país con esta inseguridad, porque ellos, sus comunicados y demás se la pasan hablando de los números y números, y creen que perdiéndonos en números perdemos los periodistas la perspectiva. No, hay bastantes zonas en el país donde no se podrán instalar casillas electorales, otras donde el crimen organizado está amenazando a las y los candidatos de los diferentes partidos. Y en zonas, hay que decirlo, en zonas como Tamaulipas, en donde tiene presencia los grupos aliados al panismo, está muy fuerte las presiones contra Morena y los partidos aliados. Entonces, creo que eso es fundamental, que ya nos hablen con la neta del planeta y que nos digan lo que está pasando, no nada más que se pierdan en los números de cuántos candidatos y candidatas están pidiendo seguridad para desarrollar sus actividades, Ernesto. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Dani, pues a 30 días, a un mes exactamente de que ocurra este acontecimiento histórico, y nada más ahí quisiera poner 2 o 3 elementos. Uno, pues esto que seguimos viendo en las redes sociales del narco presidente AMLO y narco candidata, que lo recordamos aquí todos los días, que sigue estando en la posición número 1, lo revisamos y sigue permanentemente ahí moviéndose todo el tiempo hacia el número 1 y número 2. Lo otro, pues, es esto que ayer salió de Massive Caller,
poniendo ya por delante a Xochitl Gálvez, y sigue siendo pues tendencia también esta información. Vimos a Felipe Calderón muy activo en torno a esta información de Massive Caller y a otros panistas y personas de la oposición. Y tres, lo de la Ciudad de México, Dani, que también se ha utilizado este supuesto horno crematorio que encontraron en Iztapalapa y cómo se ha utilizado por algunos medios de comunicación para golpear en particular a Clara Brugada, que también eso me parece que hay que tratarlo y abordarlo con mucho, mucho cuidado. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Pues Violeta, creo que se está cumpliendo ya todas nuestras profecías cuando decíamos, viene esta campaña, el Go Negative, ¿no? De Castañeda viene con todo, y creo que eso es lo que está pasando y es lo que hemos visto ya en esta semana y perfilado para el fin, pues para estos últimos 30 días, pero con todo, o sea, con todo. Eso es una cosa que, aunque ya preveíamos, nunca deja de sorprender. Yo después del domingo, que fue el debate, pues obviamente como es mi costumbre, me puse a ver todos los debates. Me gustó mucho el de Rompeviento, por cierto. También me gustó mucho el de Pie de Página, por supuesto. Pero me puse a ver todos y me puse a ver los de los medios que son muy, muy, muy de derecha, muy opositores, porque también pues uno necesita ver cómo entender qué están pensando. Me llamaba la atención la diferencia con respecto al primer debate, en el que pues sí se notaba que estaban molestos con la candidata Xochitl Gálvez. Ahora se les veía contentos. De hecho, unánimemente decían que había ganado. Algunos, los que trataban de ser más moderados y tener una visión un poco más como neutral, decían que había ganado 2-1, ¿no? Pero había otros como Aguilar también que decían que había sido 6-0 y que había demostrado todas las incongruencias de este gobierno. Y a mí me sorprendía como, la facilidad con la que podían decir cosas como si no hubiera sido que todos vimos el debate, o sea, o sea, poder decir ciertas cosas con una seguridad tendientes a ganar la discusión después o a posicionar temas después. Y dentro de ese posicionamiento, otra de las cosas que me llamó la atención es que en todos hablaban sistemáticamente de dos lugares que dan por perdidos y que es parte de lo que platicamos aquí hace una semana. Veracruz y Ciudad de México. En ese discurso, estos dos estados están perdidos para Morena, ¿no? Entonces, si uno se pone a ver lo que pasó también esta semana y hacemos una búsqueda muy rápida de que podemos decir en Google, Veracruz, Rocío Nale, noticias. Bueno, no tienen la idea de la cantidad de noticias que salen con este escándalo que hay y estas acusaciones que hay sobre un presunto de propiedades millonarias que presuntamente tiene, ¿no? Y que han estado, que es una información que dio Pepe Yunes, ¿no? Pero, José Yunes, pero el tema es que salen muchísimas notas, o sea, hay todo un interés en los medios de ponerle atención a ese tema en particular. Incluso vi una que decía, se las voy a decir porque es de Infobae, dice, ¿por qué fue mala idea que AMLO pusiera como candidata a Rocío Nale en Veracruz, ¿no? Según Raimundo Riva Palacio, ¿no? Y entonces uno replica al otro y el otro replica al otro para decirnos exactamente esto, ¿por qué fue mala idea? Y en el caso de la Ciudad de México, pero lo que me llamaba la atención es que justo eran los dos, o sea, si uno hace este análisis de medios, hay una clara intención de poner esos temas en la agenda por encima de otros, porque son los que tienen mayores reflectores. Entonces, bueno, por un lado Veracruz, que dan por ganado, y por otro la Ciudad de México. Y aquí pues lo que vimos sí es, y eso ya lo hemos visto, una cosa desde el uso del tema del agua. Yo que soy habitante de Benito Juárez, pues como todos los habitantes de Benito Juárez, te preocupas del agua que estás recibiendo. Entonces, el uso que se le dio al asunto del pozo contaminado o no el pozo contaminado, las muestras que todo el mundo llevaba, la batalla por decir todo lo que tiene el agua contaminada de la Ciudad de México, que eso es desde hace mucho, los botecitos esos desde hace mucho.
Y de nuevo, en el debate, Xóchitl Gálvez llevó un potecito de agua de Iztapalapa, por si no queríamos pensar en Iztapalapa como el tema de atención de los medios de esta semana. Y lo segundo, pues fue en principio, descubrimiento de un supuesto crematorio clandestino en Iztapalapa. No en donde se han hecho muchas búsquedas, que es camino a la Jusco, y donde aquí en la Ciudad de México hay un trabajo, claro que hay personas desaparecidas y claro que hay un trabajo de búsquedas en Ciudad de México, tenemos 2 años siguiéndolos, también hacia el Río de los Remedios, en Ecatepec, pero acá de pronto era otra vez Iztapalapa, ¿no? Como volteemos a ver allá. Había cosas que pues no cuadraban de inicio en lo que estábamos escuchando con el trabajo que ha estado, quienes hemos estado siguiendo las búsquedas en Ciudad de México con las colectivas de la Ciudad de México, había cosas como que no cuadraban, entonces al día siguiente pues fue Isabel con las señoras y bueno, pues ya todo lo que también hemos visto que pasó, al final de cuentas la credencial, las credenciales que decían, hay muchas credenciales de niñas y de mujeres, serán 2 credenciales de personas que están ubicadas. Y después, bueno, pues también hay que decirlo, muy rápida respuesta de la Fiscalía. Ojalá la Fiscalía respondiera así a todas las denuncias y a todos los casos de personas desaparecidas y así todas las fiscalías, pero esta respuesta, este peritaje tan rápido de decir, pues aclararnos y decir, bueno, pues no eran huesos de personas humanas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí vemos como una intención de llamar la atención hacia Veracruz, hacia Ciudad de México, hacia el trabajo, al descalificar el trabajo de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, obviamente, porque cuando haces el análisis mediático y ves lo que están publicando mayoritariamente los medios, pues sí, pensiones, Ecuador, o sea, todos los demás temas pasaron a segundo plano frente a estos, que son obviamente los que desde el día 1, bueno, el día 0 después del debate, se queda claro que querían posicionar, ¿no? Entonces, eso me parece muy triste, me parece delicadísimo que se esté metiendo en este enjuague político el tema de las víctimas, eso ya lo hemos dicho desde diciembre, me parece que es muy, muy lamentable. Y bueno, cerramos con el otro tema que tenemos también hoy en la agenda, ¿no? Que eso fue ya también el broche de oro, que es esta denuncia de una, y también le dieron muchísimo vuelo, salieron entrevistas en todos lados, con la denuncia de un comité distinto, o sea, una comisión independiente, que no tiene nada independiente, pero bueno, comisión independiente para evaluar la gestión de México para el COVID y pues sin ser, ahora sí que sin ser adivinos, sin tener un oráculo, nada más de ver los nombres que formaban esa comisión independiente, pues ya sabíamos lo que iba a resultar de esa investigación, porque es lo que es el discurso que han tenido años, ¿no? Entonces, pues eso, así está esta semana última, llena de porquería, sí, de campaña negativa a full, y entonces pues creo que eso va a arreciar. Violeta, Ernesto, Marta Olivia, mi, mi pronóstico es que vamos a ver todavía cosas más feas en las próximas semanas. Sí. ¿El micrófono? Perdón. Gracias, Daniela. Marta Olivia, bueno, le aviso también que tenemos, pues sí, imágenes y toda esta campaña que están haciendo contra el doctor Hugo López Gatell y también, evidentemente, pues en el marco del proceso electoral, pues es un golpeteo no solamente a Gatell, sino al gobierno de López Obrador, a la campaña de Claudia Sheinbaum. En fin, es un pool ahí completo en el marco de estas guerras electorales que hay. Pero regresando también a este escenario electoral que tenemos, me quedo pensando también en entidades como Tamaulipas, Marta Olivia, donde también la violencia está a la orden del día y donde también está pues estas disputas y fracturas internas por nombramientos de algunos
candidatos, algunas candidaturas a alcaldías o diputaciones. ¿Qué decía al respecto, Marta Olivia? Sí, el primer reto en un estado gobernado por primera vez por la cuarta T, además del factor que a mí me parece que de pronto pierden de vista, por ejemplo, en Tamaulipas, es que es un estado donde estuvo 86 años el PRI, después viene un gobierno del PAN, un gobierno pues bastante que salió literalmente por la puerta de atrás, donde le niegan de nuevo el registro a Francisco García Cabeza de Vaca, pero ahí no termina, o sea, los tentáculos que tiene el cabecismo, controlando al 100% el Poder Judicial en Tamaulipas, controlando la Fiscalía General de Justicia, controlando la mitad del Congreso. A mí me parece que de pronto Morena y sus partidos aliados no han dimensionado esta gravedad y no han dimensionado las alianzas que tiene el cabecismo con ciertos grupos del crimen organizado en esta temporada electoral. Entonces, además de a veces candidaturas desafortunadas, por ejemplo, en una alianza, obviamente, de los 43 municipios de Tamaulipas, como sucede en todo el país, en una alianza, pues ahora sí que le toca al Partido Verde nominar en tantos número de alcaldías y diputaciones. Al Partido del Trabajo le tocan otras. Es el colmo que hemos visto en Tamaulipas que, por ejemplo, el que decide un partido, vamos a suponer, decide el Partido Verde, pues los de Morena hacen su campaña aliada, es decir, con otro personaje. Incluso ahorita nosotros hoy vamos a dar a conocer parte de esta información donde se está promoviendo el voto al cuadro blanco que le llaman. Es decir, en la boleta electoral ahí viene una parte donde viene un recuadro blanco, es decir, candidatos no registrados. Y lo grave del asunto es que de los 43 municipios, al menos 5, de 5 a 10 municipios estarían entrando en esta etiqueta, es decir, donde Morena y aliados no han podido caminar juntos y se olvidan del resto de lo que pasa, de toda la visión integral y y pueden estar en riesgo. Incluso recuerdo un municipio rumbo al sur del estado, el municipio de Aldama. Sí puede ser pequeño, grande, mediano, es un municipio pequeño, pero ahí de plano, la gente que estaba con Morena y que apoyó en el 2022 la candidatura al gobierno de Tamaulipas, salieron a las calles a protestar y decir, vamos con el cuadro blanco. Es decir, el que pusieron de candidato no nos favorece, no es de aquí, estaba con los de enfrente, con el panismo. Y entonces esto es grave porque se les está olvidando el plan C, se les está olvidando López Obrador, se les está olvidando para qué querían el poder. Y bueno, y esto estoy hablando en un estado donde mayoritariamente, bueno, donde gobierna la cuarta T desde el gobierno de Tamaulipas, ¿no? Entonces eso, también Ernesto, te mandé una gráfica para ahora sí a profundizar en lo que decía Dani de esta guerra sucia que se puede estar dando en diferentes estados, los 10 estados con más votantes en México. Entonces, en esta gráfica, o sea, hay que estar viendo detenidamente si coincide que es donde más se está desatando la guerra sucia. En primer lugar, pues el Estado de México con 12 millones, voy a decir números cerrados. Segundo lugar, Ciudad de México con 7 millones. Tercero, Jalisco con 6 millones. Veracruz con 5 millones. Y de ahí para abajo, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán y Baja California. Sería interesante revisar si en efecto en estos lugares es donde más se está desatando la guerra sucia, porque pues simplemente nosotros en esta mesa someramente estamos hablando de una cuestión de incremento de guerra sucia en ciertas partes. Yo supongo que en los cuartos de guerra de cada partido lo deberían de tener mucho más claro.
Gracias, Marta Olivia. Pues sí, guerra sucia y bien la sintetizan ustedes y esto también ahorita que decía Dani, ¿no? Que si narcos y después lo del agua, lo del crematorio clandestino en Iztapalapa, lo de la encuesta del día de ayer y lo de Gatell, ¿no? Esto ya me parece que, y como tú decías, Dani, esto va a seguir. Y bueno, y en particular, como tú comentabas, ayer se dieron a conocer pues por varios medios de comunicación pues, algunas posiciones que tiene la derecha en torno a la actuación que tuvo el doctor Hugo López-Gatell y en torno al número de muertes, ¿no? Que están diciendo que son 806,000, más de 806,000 muertes que hubo en este país y que bueno, eso rebasa por mucho las cifras oficiales y vemos algunas posiciones, por ejemplo, y ahí me acordé mucho de Marta Olivia, de Javier Cuello Trejo, que ya abiertamente en algunos medios de comunicación pide que Gatell pague por las muertes de la pandemia y vemos inundadas las redes sociales también en algunos casos diciendo yo doy mi voto a quien prometa meter a la cárcel a Hugo López-Gatell. Ya está subiendo de tono y como tú decías, esto va también no para, o Ernesto, no me acuerdo quién decía, no va para él directamente, sino para todo el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Sí, primero sobre los resultados de esta comisión independiente de investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México, que se presenta y dice, somos un grupo multidisciplinario de investigadores y profesionales que ha decidido trabajar en conjunto para estudiar la respuesta del gobierno de México a la pandemia de COVID-19, siguiendo los más altos estándares de rigor científico y objetividad académica. ¿No? Y entonces buscan comprender lo que pasó en ese episodio histórico, documentar el impacto de las crisis en la sociedad mexicana e identificar, dicen acá en su presentación, los principales aciertos y errores de la gestión de emergencia. Ahora, llama la atención que su informe tiene todo menos lenguaje académico, científico, está lleno de adjetivos, ¿no? O sea, la terrible, o sea, parece, es una cosa como que para empezar llama la atención. Y luego, ¿quiénes son los personajes? El coordinador Jaime Sepúlveda, por ahí empezamos, ¿no? Que fue director de los institutos, nombrado por Julio Frenk, que también está incorporado, y Julio Frenk pues es el padre del Seguro Popular, el secretario de Salud con Vicente Fox, ¿no? Está, por ejemplo, José Ramón Cosío, el exministro, que pues, obviamente, ¿qué va a evaluar? O sea, si uno hace la revisión de sus declaraciones sobre el gobierno de López Obrador en los últimos 4 años, porque el Ramón Cosío ha sido activo, o sea, muy activo, no se ha quedado callado. Entonces se presenta aquí, licenciado en Derecho. Muy bien, licenciado en Derecho. Revisemos todas las declaraciones que ha hecho José Ramón Cosío y entonces veremos que pues a nadie le debe sorprender que todos los adjetivos que están en su informe en contra de la gestión del gobierno en la pandemia. ¿Quiénes más están? Bueno, Julia Carabias, que fue la secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces, vemos ahí en todo el componente de personas que están en este grupo que se vende como independiente y además objetivo y neutral, es absolutamente imposible. La ciencia no es neutral, la interpretación de las leyes no es neutral. O sea, uno lo enuncia las cosas desde un lugar donde está parado, y eso también ocurre. Hay científicos que niegan que el cambio climático, ¿no? También esos existen, porque parten de una ideología neoliberal, de una ideología tecnócrata, de una ideología que se impuso en los gobiernos de México durante varios, 4 o 5 sexenios, y que pues todos están ligados a esa forma de pensar, que han estudiado en las mismas universidades, que han estudiado, que se han movido en los mismos círculos, que han estado en esta misma, que yo le digo que no es rueda, no es puerta giratoria, le digo yo, es un triángulo de las Bermudas, donde desaparece la información porque de pronto están en un puesto del gobierno, de pronto están en un espacio de dirección académica y de pronto están trabajando o asesorando a una empresa privada que, pues dentro de ese mismo núcleo,
pues todos entre ellos se conocen y al final la información real de lo que ha implicado el desmantelamiento del sistema de salud o de la relación, sobre todo la relación con las empresas de la industria de la industria de alimentos o de la industria farmacéutica, pues ahí está, porque ellos hacen la investigación para evaluar al gobierno actual cuando estaban en el gobierno anterior. Entonces es como una vacilada, la verdad. Me parece bastante absurdo cuando empezamos a ver, y se venden con la idea de independientes, con la idea de que son neutrales, pero pues su historia política está dentro de un sector que pues estuvo pues, que mantuvo el poder y que mantuvo la posibilidad de tomar decisiones contrarias a las decisiones que se han tomado en este gobierno en materia de salud, en materia de alimentación, en materia incluso de medio ambiente. Entonces, primero partamos de ahí, ¿no? De dónde sale y quiénes son los personajes que hacen esta evaluación independiente. Luego, el tema de las acciones que tuvo México y que se estuvieron totalmente alineadas. Podemos cuestionar o no a la Organización Mundial de la Salud y sus decisiones, pero las decisiones que tomó México en materia de la pandemia estaban totalmente en línea en todos los temas con las decisiones o los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y la OMS lo ha reconocido, y la OMS por eso se llevó a López-Gatell también a sus paneles de expertos, ¿no? Pues por lo mismo, porque las decisiones que tomó México estuvieron alineadas. Entonces, otra cosa es que seamos como Trump y cuestionemos a la Organización Mundial de la Salud, pero ese es otro nivel de discusión, ¿no? En realidad estuvieron alineadas totalmente a las definiciones y los lineamientos de los grupos de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Y después, lo que sí creo, y ya con eso cierro, y me parece muy delicado, es que creo que en la figura del doctor Hugo López-Gatell, por su protagonismo dentro de una de pues, la contingencia más grande que tuvo este gobierno, por su lealtad al proyecto de López Obrador, incluso a veces pienso que es como también como, no sé si lo ven como traición de clase, ¿no? Porque es hombre que estudió en algunos círculos similares, que es el científico, que es el güerito, que el no sé qué, y lo ven como pues alguien que trabaja, ¿no? Y se apropia del discurso del movimiento popular y del pueblo de López Obrador, y entonces la batalla contra él tiene una hazaña, la guerra y el nivel de aniquilamiento mediático contra López Gatell tiene una hazaña que yo, honestamente, solo he visto similar con la de López Obrador. Y ya, creo que con eso me quedo. Gracias, gracias, Daniela Pastrana. Pues sí, este listado precisamente que estaba viendo de quienes integran precisamente este panel de expertos independientes que están analizando cuáles son los resultados del COVID en México, en este informe que se ha publicado hace como mes y medio, 2 meses. Entrevistamos precisamente al doctor Hugo López-Gatell. Al respecto, señaló algunos de estos personajes. Y esto, si me haces favor otra vez de poner el listado ahí, Leonardo, en ese listado, pues evidentemente, pues uno quedaba clarísimo, era crónica de un informe anunciado y de una campaña anunciada. Incluso se hablaba del cálculo de cuándo lo iban a publicar precisamente, y pues Julia Carabias, que pues le quitaron su Conavio, que tenía un control ahí tremendo y tenía el control, por ejemplo, en la selva lacandona, de un territorio bastante extenso, y se le quitó el control de muchas cosas. Hablar pues precisamente de México Evalúa o de articulistas del Financiero, por no mencionar ya los primeros que señalaba ahorita Daniela, de Jaime Sepúlveda Amor también, que pues fue el coordinador y que también estuvo trabajando precisamente para el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Tuvo un papel importante y predominante
Sergio Aguayo, que también lo hemos visto también ya en campañas pues bastante intensas contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sabíamos que iba a salir este informe, sabíamos el tono, decía el doctor Hugo López-Gatell, pues bueno, dicen, pues lo único que nos falta es leerlo, dice que pues que lo hagan público, pero pues prácticamente dice, pues ya sabemos casi lo que dice el informe. Así que bueno, pues estaremos platicando próximamente con el doctor Hugo López-Gatell sobre este asunto. Lo que sí a mí me queda claro, Marta Olivia, Daniela, Violeta, es que pues está en el marco de esta campaña todos los medios e incluso la manera en esas entrevistas que presenta López Dóriga o las que presenta Azucena Uresti con tonos en las entrevistas pues bastante groseros, por decirlo suavecito, en estas campañas que uno alcanza a percibir más la frustración que hay en la corriente de oposición y que pues saquen estos informes u otros. Lo que me queda claro, Marta Olivia, es que no es un decir que mientras más golpean la administración del presidente López Obrador, pues sube y sube más en las encuestas, o mínimamente sube 4 puntos o sube 6 puntos el respaldo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además es un caso pues histórico, Marta Olivia, porque pues más allá de que critique usted o no, le guste o no, nos guste o no, como usted lo quiera mirar, pues a 5 meses, pues es prácticamente inédito el nivel de respaldo popular que tiene esta administración. Con qué cerrarías en este preludio a un mes del proceso electoral? Y yo me quedaría pensando también que para mí sigue siendo una pieza importante, muy, muy importante en el proceso electoral, las elecciones en la Ciudad de México, eh, porque es una elección no menor y no es lo mismo ser presidente de la República teniendo un aliado o una aliada en la Ciudad de México que teniendo un adversario. La Ciudad de México, en términos políticos, pues juega un papel bastante importante. Así que, ¿qué decía al respecto, Marta Olivia? Sí, definitivamente. A mí me gustaría que cerráramos, que viéramos el video. Ernesto, primero comento la reflexión y me parece que este video es de Ricardo Monreal, es bastante claro y elocuente sobre lo que pasa en Morena y cómo yo diría, no me ayudes, compadre, pero bueno, definitivamente, creo que hoy más que nunca las y los ciudadanos tienen casi pues una especie de, yo no quisiera decir obligación, pero sí la necesidad de informarse de estas situaciones. Por ejemplo, los ataques al presidente en medios tradicionales con las mismas mañas tradicionales solamente hacen subir la aprobación presidencial. Y sobre todo en el caso de López-Gatell, me parece que le están viendo algún futuro político importante que emprenden esta campaña. Nada es casualidad, sobre todo en tiempo electoral y en tiempo de campaña y menos en el último tercio del cierre. Entonces, me parece que ahora mismo, ayer que hablábamos de los temas que podríamos abordar en la mesa, yo empecé a revisar y es increíble la cantidad de medios, hablando de eso, medios bastante identificados con personajes de la derecha o personajes que se dicen periodistas, pero sabemos bastante la tendencia que tienen oficialista. No me atrevería a decir yo chayotero, simplemente oficialistas al oficialismo que les pague. Entonces, me parece eso, es increíble, así, en nado sincronizado, todos al mismo tiempo. Yo creo que, pues, que nos compartan la información a dónde va Hugo López-Gatell, porque es bastante claro y evidente esta tendencia, ¿no? Y respecto a la Ciudad de México,
también hablaba yo de informarnos, informarse en medios y como dice Dani, o sea, yo estoy viendo los análisis de los debates, veo un lado y veo el otro porque tengo que tener el criterio para saber cuáles son los argumentos de unos y de otros y formar una opinión más, digamos, equilibrada. Porque la realidad, pues es la realidad de cada uno, ¿no? Y la verdad que tiene uno cada uno, pero es equilibrada. Entonces es eso, invitar a las y los ciudadanos a que lean un lugar y otro y que revisen los argumentos. No es posible que en la Ciudad de México alguien acusado de formar parte de un cártel inmobiliario que ha provocado daños en muchas familias, daños en edificios, en plazas comerciales y todo, se erija como el demócrata que la Ciudad de México necesita. Hay que seguir recordando esa parte. Si sancionaron y el Instituto Electoral de la Ciudad de México les impide hablar de eso, pues si no quieren decir el cártel inmobiliario, ahí está lo que dijo Claudia Sheinbaum, la priandilla inmobiliaria, ahí están protegiéndose y son toda una red de complicidades. O sea, ¿con qué cara Santiago Taboada puede pedir un voto después de lo desaseado, después de toda esos nexos y complicidades con la cuestión inmobiliaria? Y la misma candidata, Xóchitl Gálvez, o sea, vive en una casa donde fue beneficiada de un contrato cuando fue delegada, porque todavía era delegada ahí en Miguel Hidalgo. O sea, evitar o hacer ejercicios de memoria, no tener una memoria corta sobre quiénes son esos personajes que ahora se erigen y piden el voto de las y los ciudadanos. Y no ser Ernesto, si nos queda tiempo para ver ese video, porque pues también es un poquito de tranquilidad y relax. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Esta mujer es de las arrepentidas de Dios, porque ella hablaba muy mal de Andrés Manuel López Obrador y ahora la están golpeando, porque estaba en el PRI, se dio cuenta de su error y ahora es candidato de Morena. Pero por eso tengan cuidado, porque todo se revierte. Ahora tiene que batallar y decir que estaba equivocada y que está arrepentida de haber hablado mal del presidente López Obrador. Qué barbaridad. No me ayudes, no me ayudes, compadre, le pondría yo de pie, Dani. Qué barbaridad. Es sí que, qué barbaridad, sin palabras, ¿no? Sin palabras, porque pues entonces en eso quiere decir que pues cualquiera puede regresar, puede salir del PRI y meterse a Morena y decir, pues es otro arrepentido, bienvenido, y ahora es candidata, ¿no? A diputada. No, no es que se arrepintió y ahora está en las bases de Morena y en la lucha política y social, formando cuadros políticos. No, se arrepintió y ahora es candidata a diputada de Morena. Pues como decía el finado Monsiváis, no comments, no comments. Adelante, Marta Olivia, Sí, perdón. nada más para decir esta parte, ahora sí como en la escuela ya se me olvidó Ernesto. No, pero en este video recuerdo lo del Día del Niño, el 30 de abril, un meme que salió por ahí. Ya ven que salen apareciendo la foto de cuando eran niños, ¿no? Y en el caso de Morena, sale un logo del PRI, dice Morena cuando eran niños, nada más. Tan, tan. Pues, pues vas, Violeta. Tu micrófono, tu micrófono. Ya estás como yo, perdón. Perdón, es que me levanté un momentito. Yo quisiera, Dani, pues un poco que cerremos esto muy, muy importante que es este informe, ¿no? Que incluso compartirlo con la audiencia. Son 402 cuartillas. Es un informe largo, 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 y pues con muchos elementos ahí que me parece que se tendrán que ir dando respuesta. Qué bueno, pues buscar al doctor Hugo López-Gatell.
Y hay una serie de conclusiones, pero ellos lo sintetizan en principio, dicen, existen 3 claves para comprender el fracaso de México en su respuesta a la pandemia, y enumeran la permanente subestimación de la gravedad del virus, que es lo que hemos estado oyendo en varias entrevistas, la centralización y personalización de las decisiones, ¿no? O sea, atacando, por supuesto, al doctor Hugo López-Gatell, y 3, la política de austeridad, ¿no? O sea, esas son como las 3. Hay otras, por supuesto, que van enumerando, pero aquí sintetizan ellos en estas 3 grandes conclusiones. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Y otra cuestión que hemos estado escuchando en las entrevistas, pero que viene aquí hablando de estas más de 800,000 personas que fallecieron, diciendo que no coincide con el número de actas de defunción con el número de actas que fueron declaradas por el COVID. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Pues mira, yo creo, Violeta, que lo único que les faltó es incluir en el informe a la doctora esta Jiménez Tibi, ¿cómo se llamaba? A la La orilla dentista. del libro, ¿no? A la de, La que sacó el panfleto ese en campaña, porque básicamente son los mismos argumentos. Es que nos hemos cansado de oír esos reclamos del mismo sector y del mismo grupo, en donde sí puede haber cierta discusión, digamos, técnica, metodológica. Mira, cuando se hacían las primeras, cuando salieron las primeras filtraciones que decían que se estaba ocultando información, pues en todo caso la estaban ocultando, y eso también ya se aclaró en su momento, pues si había esa información oculta era de los gobiernos locales, porque el sistema federal se alimentaba de la información de los gobiernos locales. Bueno, es que eso no sé cuántas veces lo repetimos, y como que 4 años después vengan unos investigadores científicos a decir, ya hicimos todo el análisis para repetir lo mismo que hemos dicho durante 4 años o 3. Pues me parece a mí como que dices, bueno, pues ¿en qué momento este diálogo de sordos no entienden o no escuchan o básicamente no quieren entender, ¿no? Porque explicaciones detalladas, técnicas, se han dado a una y otra y otra y otra y otra vez. Esta frase que se volvió tan típica de Hugo López-Gatell de con mucho gusto se los vuelvo a explicar, es porque se volvía a explicar y se volvía a explicar y se volvían a reexplicar, y 3 años después dicen, ya hicimos esta fuertísima investigación, ¿y qué creen? Que descubrimos lo mismo que les decíamos hace 3 años. Dice uno, bueno, pues entonces realmente lo que hay para mí detrás de eso es un objetivo eh, pues más bien político y más bien de descalificación y más bien de generar esto que, insisto, a mí me sorprende mucho en el caso de él, porque como que hay una total cerrazón a discusiones que en otros espacios fuera de México pues sí hay, ¿no? Y yo he estado en foros donde científicos dan explicaciones porque para ningún país fue fácil enfrentar la pandemia, todos tuvieron y todos siguen teniendo, y en la ciencia se sigue moviendo mucho nuevas informaciones sobre las vacunas, ahora sigue el juicio de AstraZeneca, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia se ha seguido moviendo, tratando de dar explicaciones para entender no solo esta pandemia, sino para enfrentar situaciones similares futuras. Y entonces hay unas discusiones donde, bueno, unos escuchan, otros no escuchan, otros avanzan, otros dan sus explicaciones, pero en este caso es simplemente no escuchar absolutamente ninguna explicación racional, volver a repetir lo mismo una y otra vez, como si no hubiera ningún tipo de retroalimentación. Y entonces, pues, para mí queda claro que hay un sentimiento una de dos, o que el enojo nubla, que eso puede ser en el caso de muchos ciudadanos, pero en el caso de gente que presume estas cartas credenciales, pues más bien me parece que hay una intención política de generar odio en la población concentrado en una figura que además era el vocero de una serie de científicos y de funcionarios involucrados en la estrategia de la pandemia. O sea, él concentraba lo que tenía que responder, pero obviamente había un grupo amplio que tomaba decisiones, y de gente pues también sumamente preparada, que también ha estado en muchas de estas discusiones, tratando de explicar algo que
pues no hacen el menor esfuerzo de entender, y creo que porque tienen una intención política muy clara. Ya, pues Daniela Pastrana, Marta Olivia López, muchísimas gracias, como siempre. Y pues sí, y bueno, leyendo los comentarios de la audiencia, que algunos dicen, no, pues es que ya Claudia cedió la Ciudad de México. Por favor, créame, no tiene nada que ver eso con una realidad. No, la Ciudad de México es estratégica a nivel nacional, el Estado de México también, y ese combo también es bastante importante que usted lo tenga presente, que la Ciudad de México, el Estado de México y una elección federal, pues las tres, en este caso, la Presidencia de la República, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México son de Morena. Y eso también, pues no, créanme que no se está cediendo nada. Hay 10 puntos arriba, por lo menos la ventaja que tiene Clara Brugada, y es únicamente que tienen que cerrar durísimo porque la oposición le está apostando a la elección de la Ciudad de México, sabe que la federal la tiene perdida y la apuesta pues son ganar prerrogativas y plurinominales, las mayores plurinominales posibles. Así que pues ya se estará viendo. Así que ese es el escenario electoral que tenemos. Tenemos un mes de que créanos en Pie de Página, en Rompeviento TV, en un 2x3 Tamaulipas, pues va a ser un tema que vamos a estar manejando todos los días porque viene un cierre trepidante en el proceso electoral. Marta Olivia, Daniela, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Y sí, ya no dio tiempo ahorita, y voy a buscar ahorita, por supuesto, lo que dijo el presidente del trabajo, pero vean, pasen a ver el trabajo que hizo Marta Olivia, esta entrevista a un trailero dentro de una investigación amplia de lo que es el transporte de migrantes en México. Es muy bueno, de verdad, súper recomendable. Muchas felicidades, Marta Olivia. Anoche lo estábamos comentando en el equipo de Pie de Página. Es un gran trabajo y es un testimonio que nos da muchas pistas, también para entender cosas de lo que está pasando. Ahora sí, en temas que sí son muy relevantes, no estas cosas que nada más nos sirven para generar odio, enojo y mala información. Entonces les recomiendo mucho que pasen a ver ese trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Gracias, Dani, y gracias, Marta Olivia. Sí, tendremos que profundizar, pasar ese segmento de lo que dice el presidente López Obrador y profundizar más en este trabajo que ustedes han presentado y que ya ayer entrevistábamos también a Marta Olivia, aquí testimonio de un trailero. Y bueno, pues seguiremos profundizando en esto y muchas felicidades, querida Marta Olivia. No, gracias. Y este es un trabajo colaborativo con 9 medios, y alianzas. Está Pie de Página, por supuesto, Chiapas Paralelo, y de México estamos Pie de Página, Chiapas Paralelo y en un 2x3. Así que es un trabajo con colegas de Guatemala, de Honduras, de Estados Unidos y de México. Así que este me parece que es uno de los ejemplos de lo que podemos hacer aún con las prisas y con todo lo que traigamos encima. El trabajo colaborativo creo que es importante en temas fundamentales como el tráfico, la trata y el tráfico de migrantes. Gracias. Así es, gracias, Marta Olivia, Daniela. Hasta pronto, gracias. Abrazo, que esté bien. Pues bueno, sí, un extraordinario trabajo y además ya sabe usted esta pesadilla de los migrantes que pues es una pesadilla ya no solamente permanente, pues es vitalicia prácticamente y que pues al escenario electoral que se avecina, Violeta, teniendo ahí un Trump a la vista, pues se antoja que esto se va a recrudecer, ¿no? Sí, así es que son muy útiles y necesarios este tipo de trabajo como el que está presentando en conjunto Pie de Página en un 2x3 Tamaulipas y otros medios de comunicación. Ya decíamos, ayer entrevistamos a Marta Olivia,
por este tema, pero me parece que hay que seguir abundando en este estudio que están presentando ellas en conjunto, Ernesto.